les comparto la pantalla. Nos quedan ejercicios, ¿verdad? Siempre el día de hoy decidí hacer 2 ejercicios de lo que es flotación y un ejercicio de presión, ¿verdad? Entonces el primero va a ser este 1227, ¿ok? Y dice así, una muestra de mineral pesa 17.5 newtons en el aire. Entonces, fíjense bien cómo nos dice que pesa esa cantidad, ese es su peso, ¿ok? En el aire. Lo que quiere decir esto es que ese es su peso real. O sea, en este ejercicio nos lo dicen así, pero en algunos otros ejercicios simplemente nos van a hablar de el peso y lo que es el peso aparente. Entonces, yo ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? Y en cualquier caso, si a ustedes les aparece la cuestión de peso aparente, sepan que el peso aparente al final básicamente es la fuerza, por ejemplo, eh, cuánto es el peso, ¿verdad? Menos la fuerza de flotación. ¿Ok? Solamente va a haber involucradas alguna otra fuerza, ¿verdad? Etcétera, pero básicamente es el peso que tiene el objeto menos la fuerza de flotación, ¿verdad? Lo que le está quitando la flotación, ¿verdad? Cuando uno está en una piscina o se va a sentir más liviano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación nos está pues ayudando a levantar las cosas. Y lo mismo va a pasar en este tipo de ejercicios, por ejemplo, nada más que vaya, digamos, en este, en vez de hablar de eh, el peso aparente, habla sobre una tensión, pero es bien similar. Les voy a hacer un ejemplito, digamos, para mencionar a qué me refiero. Pero bueno, entonces, cuando me dicen a mí que el mineral pesa eso, es literalmente, o sea, cuando me dicen peso, es el peso. Cuando me dicen peso aparente, no tengo que inventar ninguna fórmula, ¿verdad? Simplemente sepan que es un dato extra. Pero cuando me dicen peso, ¿verdad? Es literalmente que el peso, bueno, eso lo puedo poner aquí en datos, ¿verdad? Que el peso de ese mineral, le voy a poner M, es de 17.50 newtons. Y a partir de del peso real, del peso en el aire, del peso, es de donde yo puedo sacar cuánto vale la masa del mineral, ¿verdad? Porque yo sé que el peso es igual a masa del mineral por gravedad. Entonces ese puede ser un dato, bueno, nos puede servir, ¿verdad? Para encontrar cuánto es la masa. Si a mí lo que me diera un ejercicio es el peso aparente, no puedo encontrar yo a partir de un peso aparente la masa, porque el peso aparente no es el peso del objeto, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el peso real del objeto y dice, pero si se cuelga de un hilo ligero, ¿ok? Se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en el agua, la tensión en el hilo es de 11.2 newtons. Esto sería más o menos, como decir así, el peso aparente. Ya les voy a explicar por qué. Solo que en este ejercicio, en vez de decirme peso aparente, me dicen que la tensión cambió a 11.2 newtons. Ya les voy a explicar, ¿verdad? Con un ejemplo rápido. Lo que me piden es calcule cuál es el volumen total. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el volumen total? Y cuál es la densidad de la muestra del mineral. El otro dato que se me está dando, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, es la tensión, ¿ok? La tensión en la cuerda, que es de 11.20 newtons, ¿verdad? De un solo vamos a hacer este cálculo, eventualmente vamos a ocupar ese dato, ¿ok? 17.5 entre 9.8 me daría lo que es la masa, ¿ok? La masa de la muestra, que es 1.79, ¿verdad? Esto quiere decir que la masa es 1.79. Perfecto. Entonces, voy primero a darles una pequeña, pues, eh,
esquema de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo tengo un objeto, ¿verdad? Ese objeto. Si nosotros venimos y pesamos ese objeto, esa muestra del mineral, nosotros sabemos que pesa 17.5, ¿verdad? O sea, si yo vengo ese objeto y lo pongo en una balanza de cualquier tipo, ¿verdad? La balanza me va a decir 17.5 newtons, porque eso es lo que pesa el objeto. Entonces, hay cierto, o podríamos considerar como los tipos de balanza de resorte, ¿verdad? Cómo funciona, digamos, cómo funciona una balanza de resorte, ¿verdad? Vengo yo, el objeto lo puedo. Bueno, las balanzas de resorte, yo creo que ustedes saben de cuáles estoy hablando, ¿verdad? Son las que son simplemente aquí está la balanza y se le guinda a la balanza, se le guinda una canastita, ¿verdad? Esa canastita, bueno, se calibra de tal forma de que eso esté en cero. Entonces, básicamente, se pone lo que sea que vamos a medir aquí en la canastita y al final la balanza me muestra cuánto es este peso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en realidad, digamos? Bueno, este peso tiene una reacción con las, en este caso, cadenas, ¿verdad? Las cadenas luego tienen una reacción con un resorte interno y eso básicamente es la misma fuerza, ¿verdad? Entonces eso es lo que me dice a mí. ¿Por qué les digo yo esto? Porque al final el objeto interactúa no directamente con la balanza de resorte, sino que interactúa primero con las cadenas. Entonces es lo mismo como que yo les diga lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo un objeto, yo sé que ese objeto pesa 17.5 y vengo yo y voy a poner una varilla, ¿ok? Voy a poner una varilla y voy a amarrar ese objeto a un cable. Si no hay, todavía estamos considerando que no hay recipiente, que no hay líquido, está en el aire, ¿verdad? Yo sé que el peso del objeto es 17.5. Eso es un dato. ¿Cuánto vale la tensión en esta situación, muchachos? ¿Cuánto valdría la tensión que voy a dibujar en morado aquí en esta situación que les acabo de describir? ¿Cuál sería el valor de la tensión si solo tengo el objeto guindado? No hay ningún fluido de por medio, solo está el objeto, la cuerda, el objeto amarrado. 17.5. 17.5, ¿verdad? Sería el mismo. Por eso, hasta cierto punto, o esa es la relación que les di yo con la balanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tensión que aparece aquí es, en este caso, como solo el objeto está guindado, es el peso del objeto, ¿ok? Entonces esa es la relación para que, aquí es a donde quiero que lo relacionen con el, entre comillas, peso aparente. Venimos nosotros, vengo yo, tengo este sistema, tengo la tensión, y luego, ¿ok? Vengo y traigo un recipiente, traigo un beaker, ¿ok? Traigo un beaker. A hacerlo mejor recto, ¿verdad? Creo que lo voy a hacer en color negrito siempre. Que aquí. Yo traigo un beaker y digamos el beaker está lleno, dijeron agua, ¿verdad? Sí, por agua. Yo introduzco este objeto al agua de tal forma de que queda completamente sumergido. Entonces va a venir aquí, va a haber agua en el recipiente. Ok, va a haber agua en mi beaker, digamos, este es el beaker, solo le voy a poner las líneas solo para que se entienda que este es, ese cuadro grande es el beaker. Y esto está lleno de agua. El objeto permanece ahí, permanece en reposo, permanece flotando y digamos, siguen actuando todavía las mismas fuerzas que habían antes. Todavía está actuando el peso
y todavía está actuando la tensión. Pero como ahora el objeto está debajo del agua, aunque no estuviera totalmente sumergido. Ahorita me dicen que está totalmente sumergido, perfecto. Eso después lo vamos a usar, me imagino, para otra cosa cuando ya planteemos las fuerzas. Pero aunque no estuviese completamente sumergido, con simplemente el hecho de que una porción del objeto esté debajo del agua, entonces ya sabemos que va a aparecer una fuerza que va hacia arriba, ¿ok? Que va hacia arriba y se llama fuerza boyante. Entonces, se fijan cómo ahora yo tengo la misma cuerda, ¿verdad? Pero simplemente vine yo y dije, bueno, vamos a meter este objeto, lo vamos a meter en agua, ¿ok? Entonces, bueno, al interactuar con el agua, a fuerza va a aparecer la fuerza boyante hacia arriba. Entonces, si yo hago mi sumatoria de fuerzas, muchachos, ¿ok? Si yo hago mi sumatoria de fuerzas y hagan de caso aquí como que, así como les dije antes, ¿verdad? Cuando estábamos en aire, la tensión que aparece en la cuerda es el peso del objeto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a aplicar mi sumatoria de fuerzas en Y. Este va a ser igual a 0 porque el cuerpo está flotando ahí en reposo, no hay ningún tipo de movimiento. Y yo lo que tengo es que la tensión va hacia arriba, la fuerza boyante va hacia arriba y el peso va hacia abajo. El peso del material, del mineral. Esto es igual a 0. Por lo tanto, ¿ok? Si yo fuese a calcular, si yo hiciera un despeje, esto no es parte del ejercicio, ¿verdad? Pero si yo hiciera un despeje y digo, ok, quiero calcular cuánto es la tensión, entonces esa tensión me va a dar el peso real del material menos la fuerza boyante. Y de aquí viene el hecho de que el ejercicio me lo da como dato, ¿verdad? Que me dice que después de meterlo al agua, ahora la tensión es de 11.20, cuando yo sé que si estuviera en aire, la tensión tuviera que ser 17.5. Y eso de aquí es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo concepto cuando hablamos nosotros de peso aparente, ¿verdad? Por eso les dije, por eso les dije toda la historia de la cuerda, ¿verdad? Y, ok, si la cuerda y el mineral están en el aire, yo puedo utilizar, si hubiese una forma, ¿verdad? En la cual yo puedo medir tensión en cuerdas y solo tengo la cuerda y el mineral, yo sé que la tensión en la cuerda tiene que ser el peso del mineral. Entonces, entre comillas, la cuerda me está sirviendo como balanza, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo introduzco en agua y calculo la tensión en la cuerda? Eso es un peso aparente. Es lo que si yo vengo y en estas condiciones agarraría, ¿verdad? Esta muestra de mineral y lo intentara levantar, yo no voy a sentir que pesa 17.5. No, yo voy a sentir que pesa, ¿ok? Ese valor de la tensión, básicamente, porque eso es lo que tendríamos ahí. Y ese es el concepto, más o menos por ahí va el concepto de peso aparente, ¿verdad? No es un peso real, es un efecto que se da debido a que la fuerza de flotación está ayudándonos o bueno, va hacia arriba, ¿verdad? Va en contra del peso, entonces se siente menos pesado el objeto. En este caso, aparece en forma de tensión. Claro está que si no estuviese la tensión, si no estuviese la tensión, este objeto no quedaría en reposo, ¿verdad? Sino que se movería ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los datos. Y es ahí donde, bueno, ¿cuánto es la fuerza neta? La fuerza neta sería bueno, el valor del peso aparente, ¿verdad? Pero en este caso, como aparece la tensión, ya eh, el peso aparente aparece ahí, en la tensión, ¿verdad? ¿Se entendió la explicación de qué son los datos que se nos están dando y cuál es la situación que tenemos en este ejercicio, muchachos? Entonces, ahora que ya tenemos esto, es un poco más sencillo, ¿verdad? Ahora, ok,
yo sé, como es flotación, como es un ejercicio de... Va a ser bien raro que un ejercicio de flotación simplemente sea calcule la fuerza boyante. No va a ser algo como esto, en los cuales la fuerza boyante intrínsecamente se tiene que utilizar. ¿Ok? O sea, tenemos que empezar de una sumatoria de fuerzas igual a 0. Y ahí va a aparecer mi fuerza boyante. Y ahí es a donde aparece, bueno, la tensión es un dato. La fuerza boyante es densidad de quién? Del fluido por G por el volumen o la cantidad del volumen del objeto que está sumergido. Yo siempre hago la diferencia. Primero lo escribo así. BOS, la cantidad de volumen del objeto que está sumergido, para que así, si el cubo o si el mineral estuviese a la mitad, entonces nosotros hacemos la evaluación, solo la mitad está sumergido. Y no se nos venga a la mente de que siempre ahí va el volumen del objeto. Ese no es, ahí en esto no va el volumen del objeto, sino va la cantidad de fluido desplazado, que es la misma cantidad de volumen de fluido perdón, del objeto que se está sumergiendo. Menos el peso del objeto. El peso del objeto yo ya lo tengo como dato, entonces lo voy a dejar así. Es igual a 0. ¿Qué nos pide el ejercicio? No lo había notado, ¿verdad? Inciso A me pide cuánto es el volumen del objeto, el volumen total del objeto. E inciso B me pide a mí cuál es la densidad del objeto. Bueno, le voy a poner volumen subíndice M, porque al final le llamé así, WM del mineral, ¿verdad? Y me piden cuál es la densidad del mineral. ¿Ok? Entonces, bueno, tendríamos que evaluar, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad de volumen del objeto que está sumergido? Para este caso, a mí me lo dijeron. Se sumerge por completo. Entonces, todo el volumen, ¿verdad? Todo el volumen del objeto está sumergido. ¿Ok? O sea que aquí iría el volumen de quién, del mineral. No siempre va a ser así, ¿verdad? A mí me pudieron haber dicho, si el 25% del objeto está sumergido, entonces, ¿qué iría? El 25% del volumen del mineral. Eso va a depender de ejercicio a ejercicio. Y aquí fácilmente ya podemos nosotros hacer los despejes necesarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Ok, tendría que la tensión menos el peso del mineral va a ser igual, o bueno, mejor lo voy a despejar diferente. Voy a hacer la densidad de fluido, ¿por qué? Por el volumen del mineral va a ser igual a el peso del mineral menos la tensión, ¿ok? Lo que yo quiero es el volumen del mineral, ¿verdad? Entonces hago mi despeje. ¿Cuánto es el volumen del mineral? Bueno, va a ser el peso del mineral menos la tensión dividido entre la densidad del fluido por G. Y esto pues queda a un simple cálculo, ¿verdad? Porque yo sé que esto es 17.5, yo sé que esto es 11.2, yo sé que esta es la densidad del fluido, es 1000 porque es agua y esto es 9.8. Si no fuese agua, si esto fuera gasolina o cualquier otra cosa, el ejercicio me tiene que decir qué material es y cuál es su densidad. Y si no me dice el ejercicio cuál es su densidad, en realidad tienen que ir a buscarla a una tablita de libro, ¿verdad? Entonces hagamos ese calculito, ¿verdad? 17.5 menos 11.2. 11.2 era, ¿verdad? Sí. Eso yo lo divido entre cuánto? Entre 1000 por 9.8 y me da esta cantidad en metros al cúbico. Entonces el volumen de este mineral es 0.00064 digamos, metros al cubo. Si quieren dejarlo en unidades estándar, ahí está cheque, ¿verdad? Y esta sería la respuesta para el inciso A.
¿Hay alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Bueno, con este inciso. Vamos a hacer el inciso B, que es extremadamente sencillo, ¿verdad? El inciso B lo que me dice a mí es cuánto es la densidad del objeto. Y bueno, nosotros sabemos que la densidad en general se puede describir como masa. Bueno, le estoy poniendo su índice O de nuevo, la densidad del mineral. Esto se puede ser como masa del mineral entre el volumen del mineral. Volumen del mineral ya lo tengo de este inciso. La masa del mineral la puedo sacar del primer dato que se me dio, 1.79, ¿verdad? Entonces, básicamente, 1.79 dividido entre el volumen del objeto me da cuánto es la densidad, 2784. Algunos ejercicios en el libro puede que me digan a mí, ok, determine cuál, en vez de decirme, calcule la densidad del mineral, me podrían decir a mí, determine, creo que ese era el número que vi antes de que se crasheara la calculadora. Determine cuál es el material. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo determinar cuál es el material? Bueno, recuerden, esta es una propiedad de la sustancia, ¿verdad? O sea que si yo sé su densidad, básicamente es como que yo sepa qué material es, ¿verdad? Porque yo ya, es como la densidad podemos considerarla, digamos, como una tarjeta de identidad, ¿verdad? A mí me dicen, es de tanta densidad y yo ya sé, ok, tiene que ser este material, ¿ok? 1000 kilogramos sobre metro cúbico es agua, agua pura, ¿verdad? Agua dulce. De entrada ya sabemos. O tal vez no es que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo podemos determinar, ¿verdad? Entonces vamos a ver solo por curiosidad si este es un material, eh, si este es un material que conocido, ¿verdad? 2784. Fíjense bien, si nosotros miramos, ok, 2784 es lo mismo que 2.78 por 10 a la 3. Entonces, si voy revisando, 1 por 10 a la 3 no es agua, no es agua de mar, no es sangre, no es glicerina, no es cemento, aluminio, 2.7 por 10 a la 3. Está bien cercano, no es exacto, pero está bien cercano. Hierro es 7.8, bronce es 8.6, estos ya son mucho más densos, ¿verdad? Ustedes pueden ir a internet y revisar, ¿verdad? A ver si hay una que es 2784. Pero, por ejemplo, si fuera con los datos de este libro, nosotros podríamos concluir algo como que ese mineral es algún tipo de aleación, ¿verdad? Porque digamos, si el mineral no es, bueno, no si el mineral, si la muestra que yo tengo no es 100% pura, ¿verdad? Entonces no va a tener la densidad exacta del objeto, ¿verdad? Pero la que más se asemeja es aluminio y así concluiríamos, ¿verdad? Y de hecho, hay varios métodos para identificar qué tipo de material es algo, ¿verdad? Que se basan en este tipo de propiedades, propiedades de la sustancia. Ok. ¿Hay alguna pregunta con ese ejercicio, muchachos? No, ingeniero. Vamos a pasar a este próximo, ¿verdad? Vamos a pasar a este próximo. Ahorita estaba pensando, solo recordando algo, ¿verdad? Ya solo quedan estos pocos días, ¿verdad? Y en realidad ya no dio, ya no es como que me dio tiempo, digamos, de eh, dejar alguna tarea corta más, ¿verdad? Entonces, básicamente con las tareas cortas que dejamos, creo que solo dejé una, este parcial, pero fue, si no me equivoco, del capítulo 9 de este tema, recuerdo que fue. Creo que la dejé, espero que sí.
Sí, sí la dejó, Eh, ingeniero. esta es, ¿verdad? Sí, esa fue. Entonces, como es tarea corta y a pesar de que cada uno de los cálculos es corto, ¿verdad? Son más de un cálculo, la voy a valer como, o sea, básicamente solo esta tarea corta voy a dejar en este parcial. Con respecto a la tarea larga, no se enojen con el compañero que preguntó, ¿verdad? Ya lo tenía, o sea, sí iba a dejar una guía y ya está elaborada. Tengo que subirla ahorita después de clase, ¿verdad? Entonces esa se la voy a compartir y eso va a ser todo lo que hay de acumulativo para la tercera unidad. Como les repito, para pasado mañana yo debería de estarles mostrando la tablita de las notas que llevan hasta el momento, ¿verdad? Ya vieron su examen 1, ya vieron su examen 2. En teoría, porque me ha dicho que nadie me ha vuelto a recordar, ya deberían de ustedes personalmente de poder ver en el campus sus controles de lectura. Recuerden que creo que el campus ya se los tira en base a puntos oro, en base a 2. Entonces, esos se suman directamente a su nota. Y lo único que faltaba son las tareas, ¿verdad? Las guías largas no las he tocado. Todas las tareas cortas de primera unidad ya revisé quienes entregaron, ¿verdad? Ya están contabilizadas. Eh, Ingeniero, pero esas tareas cortas del primer parcial no las ha subido, ¿verdad? La nota, ¿o sí? no, 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 no. No, ¿verdad? Ah, De hecho eso se los iba a mencionar. Yo en general las notas de las tareas, o bueno, las notas en general, porque ustedes los exámenes también, si lo han visto, yo no básicamente no la subo al campo, ¿verdad? Es porque prefiero, o sea, no sé, esa ya es cuestión mía, ¿verdad? Me quedé así. Me sale, o siento yo que me sale más fácil armar mi propio cuadrito de Excel, a donde yo tengo mi fórmula, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí voy subiendo las notas y por eso es que yo las notas se las voy compartiendo por medio de la captura del cuadro de Excel. Entonces esas o sea, no las voy subiendo yo al campus. Eso se las voy a mostrar, como les digo, viernes o fin de semana y deberían de ya tener esa, cuánto tienen de notas, ¿verdad? Para que el cuadro no se vea tan inmenso, lo que yo haría sería, pues básicamente poner una sola. Yo internamente en mi Excel tengo todas las columnas, ¿verdad? Pero al final voy a poner una columna que se llame solo tareas cortas, ¿verdad? Y ahí saldría pues la cantidad, el porcentaje que ustedes tienen de tareas cortas, ¿verdad? Y si miran, hey, no, yo tengo muy poco de tareas cortas y yo sé que las entregué todas, entonces ahí ya me dicen, hey, yo las entregué todas, podemos revisar y ahí revisamos. Pero bueno, para continuar con la clase de ahorita. solo una Sí, consulta más, ingeniero. Mira, en mi caso, el parcial pasado yo pedí permiso en mi trabajo, ¿recuerda? Que sí, tuve que cambiar el día libre. Pero creo que la próxima semana sí no voy a poder porque me toca ir presencial, porque ya estoy yendo presencial. sí, ¿Podría hablar luego con usted para ver si me puede poner el examen más tarde cuando salga de mi trabajo? sí, no, yo no tengo ningún problema, solo me escribe en privado y yo le. Y eso con cualquiera, ¿verdad? Si tienen Ujú. cualquier, o sea, en especial esta última semana, ¿verdad? Yo sé que se vienen exámenes de todas las clases y eso, no solo eso, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes trabajan. Entonces, cualquiera que ocupe el cambio de horario, pues solo me escribe y nosotros nos ponemos de acuerdo y yo se los cambio, ¿verdad? El examen está para el martes, habíamos dicho, ¿verdad? O Sí, miércoles. el martes es, Martes y la repo está para el viernes. así es. Ok, entonces vamos a continuar. Este ejercicio, fíjense bien, es lo mismo básicamente, o de lo que yo recuerdo, es lo mismo que el anterior, solo que con un cambio, para que miren más o menos cómo pueden ir los cambios, ¿verdad? De los ejercicios de flotación. Y para que después miren ustedes, ok, es cierto, todos empiezan de la sumatoria de fuerzas igual a 0. Una roca cuelga de un hilo ligero. ¿Ok? Perfecto. Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es de 32.9. Entonces yo sé, ok, cuando está en el aire es 39, perdón, punto 2 la tensión. Y yo sé que la tensión, en este caso, cuando está en el aire, básicamente es el peso del objeto, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es el dato del peso del objeto. Cuando está totalmente sumergida en agua,
totalmente sumergida en agua, la tensión disminuye a 28.4. Como ya vimos en el ejercicio anterior, venimos, teníamos un objeto, le pusimos un recipiente con agua y, bueno, la tensión ahora es menor. Luego me dice, cuando está totalmente sumergida en un líquido desconocido, ahora ya no sé, digamos, agarro yo un líquido de un color extraño, naranja, y yo no sé qué es, y ahora la tensión volvió a cambiar y es 18.6. Determine la densidad del líquido desconocido. ¿Y por qué también hago yo énfasis en esto? Porque fíjense bien, el pasado me pedía la densidad del objeto. Hay que leer bien, ¿verdad? De quién me están pidiendo el volumen, de quién me están pidiendo la densidad, porque me están pidiendo el pasado, la densidad del material. En este me están pidiendo la densidad del fluido, del líquido desconocido, ¿verdad? Entonces, ¿qué situación es la que nosotros tenemos? Vamos a poner acá. Okay. Yo tengo una roca, ¿verdad? La voy a poner más abajo. Yo tengo el mismo sistema, una vara, en este caso una roca, y amarro la roca a la vara por medio de una cuerda. Entonces, en este primer caso me dicen a mí, ok, va a aparecer una tensión sobre la cuerda. Y en este caso, esta tensión, yo le voy a llamar tensión 1, ¿verdad? Es de 39.2. Y yo sé que como solo, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la roca? La tensión y su peso. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos en este primer caso una sumatoria de fuerzas, encontraríamos que el peso de la roca es 39.2, ¿verdad? Eso ni ocupan calcularlo. Ustedes ya deberían de asimilarlo de un solo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer dato que me dan. Luego me dicen a mí, ok, en ese mismo sistema, lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en un recipiente. Entonces, ese recipiente va a tener agua y la roca va a estar completamente sumergida en el agua. Algunas cosas van a cambiar. La tensión ya no va a ser 39.2. Correcto. La tensión me la da el ejercicio y me dice que ahora la tensión cambió a 28.4. El peso del objeto sigue siendo el mismo, ¿verdad? El objeto no perdió peso. El objeto no es que la roca cuando la metimos en agua se quebró en dos y ahora es más liviana. No, la roca sigue pesando lo mismo, sigue pesando los 39.2. Pero la tensión es menos. ¿Por qué? Porque sabemos que aparece debido a que hay un fluido, ¿verdad? Va a aparecer una fuerza de flotación hacia arriba. No la conocemos, sabemos que aparece una fuerza de flotación, punto. Le voy a llamar FB1, le voy a llamar. FB2 porque este es el escenario 2. Luego, agarramos el mismo sistema, agarro yo el mismo beaker, pero ahora lo lleno de un líquido extraño. No sé qué es el líquido, ¿verdad? Pero siempre cubre todo el objeto, ¿verdad? El objeto está completamente sumergido en el nuevo líquido. El peso del objeto, el peso de la roca sigue siendo el mismo. La roca sigue siendo la misma, o sea que tiene la misma masa y el mismo peso. Lo que va a cambiar de nuevo es la tensión. ¿Por qué? Porque sigue existiendo una fuerza boyante. ¿Ok?
le voy a llamar FB3. Pero esa fuerza boyante va a ser distinta porque recuerde que la fuerza boyante depende de la densidad del fluido y el volumen del objeto sumergido. Entonces, como depende de la densidad del fluido y es la densidad de este fluido no es la misma que la del anterior porque no es agua, ¿verdad? Entonces eso cambió, ¿verdad? Y así la tensión ahora es diferente. La tensión ahora me la da el ejercicio y dice 18.6 newtons y eso es lo que yo tengo. Me pide encontrar cuánto es la densidad de este fluido. Le voy a llamar densidad 3. ¿Cuánto vale esta densidad? Entonces, si ustedes pues no supieran, o bueno, voy a empezar yo, digamos, de atrás para adelante, bueno, en desorden, por decir así. Voy a empezar con el caso 3. ¿Por qué voy a empezar con el caso 3? Porque ustedes se preguntarían, bueno, ¿qué es lo que quiero? Densidad de líquido desconocido. Ah, entonces tengo que trabajar con este de acá, correcto. Entonces, ok, entonces vengo yo y voy a hacer esto. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque el objeto está flotando y no está en movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas? La tensión 3 hacia arriba, la fuerza boyante 3 hacia arriba y el peso del objeto hacia abajo. Ahorita voy a hacer de caso de que no tengo el peso del objeto. ¿Ok? Por los momentos voy a hacer como que si yo no conociera el peso del objeto. Ya tuvimos la discusión y yo espero que ustedes lo hayan logrado ver así instantáneamente, pero vamos a hacer como que si no lo conocemos. Lo voy a hacer todo el ejercicio, o sea, para que miren más o menos de dónde van saliendo las cosas, ¿verdad? Ok. Y esto es igual a 0. Entonces diría yo, ok, tensión 3 más densidad del fluido 3 por gravedad por el volumen del objeto sumergido menos el peso del objeto es igual a 0. O en otras palabras, la tensión 3 más la densidad del fluido 3 por la gravedad por el volumen del objeto. ¿Por qué el volumen del objeto? Porque la piedra está completamente sumergida en el fluido. ¿Ok? Menos el peso del objeto es igual a 0. Y aquí ustedes, si quisieran resolver, ¿verdad? Pueden hacer el despeje para la densidad 3, pero llegarían a la siguiente cuestión. La tensión 3 la tengo, me la da el ejercicio. La densidad 3 no la tengo, es lo que yo quiero encontrar. G es una constante, no importa, ¿verdad? El volumen de la piedra no me lo da el ejercicio. Entonces, tengo que encontrarla de algún lado. El peso de la piedra directamente, así como que me digan, a pesar de que nosotros podemos interpretarlo directamente de acá, pero no es como que me están diciendo el peso de la piedra es este. Entonces, digamos como que no sabemos tampoco cuánto es el peso de la piedra. Entonces, tiene que haber un lugar de donde yo puedo encontrar el volumen de la piedra y el peso de la piedra. Y ya no puedo seguir con más cosas acá. Entonces, nosotros nos iríamos a una de las otras dos situaciones. Entonces voy a irme a la situación 2, digo yo. ¿Y cómo comienzo? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Porque el objeto está flotando y está en reposo. No está en movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, tensión 2 menos fuerza boyante 2 más fuerza boyante 2 menos el peso del objeto es igual a 0. En otras palabras, la tensión 2 más la densidad 2, que esa la conozco porque me dijeron que es agua. Entonces, básicamente yo sé que esta densidad 2 es 1000 kilogramos por metro cubo.
por G por el volumen del objeto menos el peso del objeto, igual a 0. Mejora un poco la situación, porque fíjense bien, la tensión 2 me la da el ejercicio. Esta la tengo, este también es un dato, no lo tengo y no lo tengo. Entonces, llegaríamos a lo mismo, ¿verdad? Ok, solo tengo una ecuación, bueno, en todo caso tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, me falta de dónde sacar un dato. Entonces, nos iríamos a la situación original, que es la que ya intuimos desde un inicio, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las fuerzas presentes? Sumatoria de fuerzas en Y, pero es igual a 0, ¿verdad? Porque el objeto está guindado, no está en movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas presentes? T1 menos el peso del objeto es igual a 0. T1 es igual al peso del objeto. ¿Ok? O sea, el peso del objeto es igual a 39.2. Y después vamos de regreso, ¿verdad? Ah, ya sé que el peso del objeto es 39.2. Entonces yo puedo encontrar cuánto es el volumen del objeto, ¿correcto? El volumen del objeto sería el peso del objeto menos la tensión 2 dividida entre la densidad del agua, le llamo densidad 2 en este ejercicio, por G. O sea que el volumen del objeto es el peso del objeto, 39.2, menos la tensión 2, 28.4, la divido entre la densidad del fluido por G, 9.8. Perfecto, ya tengo cuánto es el peso del objeto, ya tengo cuánto es el volumen del objeto. Entonces ahora puedo retornar a lo último, ¿verdad? Y digo, ah, entonces ahora sí puedo despejar para la densidad 3, ¿verdad? Y yo sé que la densidad 3 va a ser igual a ¿quién? Al peso del objeto menos la tensión 3 dividido entre el volumen del objeto por G. Y yo esta y esta ya las tengo. Las encontré de las otras situaciones. Entonces, la densidad de ese tercer fluido sería el peso del objeto, 39.2, menos la tensión 3, 18.6, dividido entre 9.8 por el volumen del objeto, que es 0.0011. 1910. Me da la densidad del fluido desconocido. Y aquí creo o espero que les que haya quedado bien claro, ¿verdad? Los ejercicios que tienen que ver con flotación, todos, bueno, la gran mayoría, ¿verdad? El 95% diría yo, empezamos de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Puede ser cualquier tipo de situación. Hay uno en la tarea que dice lo siguiente, solo se lo voy a, para que tengan la idea. Me dicen a mí no me dicen cuánto es el volumen del hielo, me están pidiendo cuánto tiene que ser un volumen de un pedazo de hielo, el volumen mínimo del pedazo de hielo, de tal forma de que se pare una mujer encima del pedazo de hielo, ¿ok? Y no se le mojen los pies. Eso es lo que dice ese ejercicio de tarea. Lo único que tendrían que interpretar ahí es que, ok, de lógica, ¿verdad? En cuanto más grande es el pedazo de hielo, más va a aguantar, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando me dicen el volumen mínimo es, ok, encuentre cuánto va a ser el volumen de este pedazo de hielo de tal forma de que la mujer se para y el agua, o sea, viene la mujer, digamos, si originalmente el hielo estaba así, ¿ok? Obviamente, cuando la mujer se para, esto va a venir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo, ok, ¿cuánto es el volumen mínimo que puede tener ese pedazo de hielo de tal forma de que la mujer se para y el agua queda aquí al ras? O sea, el hielo queda completamente sumergido. Uy, ¿qué tengo que hacer ahora? Dirán ustedes. Lo mismo, sumatoria, fuerzas en Y es igual a 0. Y yo me pregunto cuáles son las fuerzas sobre el pedazo de hielo. Van a ser el peso del pedazo de hielo, van a ser la fuerza de flotación debido al fluido
¿Y quién más? Va a ser el peso de la mujer que también está hacia abajo. Y después se torna en lo mismo, ¿verdad? Nosotros haríamos, ok, yo sé que el peso del hielo más el peso de la mujer menos la fuerza de flotación es igual a 0. Y a partir de eso despejo para lo que sea que me pide el ejercicio. Y así son la mayoría de los ejercicios de flotación. Solo quedan 7 minutos, entonces solo pudimos hacer estos 2 ejercicios, pero les voy a plantear el último, ¿verdad? No lo vamos a resolver y creo que no es tan complicado, no ocupa mucho para resolverse, así que lo vamos a dejar únicamente planteado. ¿Ok? Dice, un recipiente cerrado se llena parcialmente con agua. Voy a ir haciendo el dibujo. Primero, cuando leí el ejercicio, en realidad no había leído que me decían que el recipiente está cerrado, ¿verdad? Entonces, digamos, vengo yo, tengo un recipiente y ese recipiente tiene una tapadera puesta. Se llena parcialmente con agua, o sea que no la lleno hasta el tope, ¿verdad? Yo la lleno hasta acá. Y está lleno de agua. Y el resto, o sea, lo que está aquí, es aire, ¿verdad? Es aire. Está cerrado, pero hay aire aquí. Entonces me dice, un recipiente cerrado se llena parcialmente con agua. En un principio, el aire arriba del agua está a presión atmosférica. Entonces yo sé que en esta situación, la presión aquí en la superficie es presión atmosférica. ¿Ok? Y la presión manométrica, que hay que recordar, ¿verdad? ¿Qué es presión manométrica? Yo sé que presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Ese excedente es lo que me están dando. ¿Ok? La presión manométrica en el fondo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces me están diciendo, bajo estas situaciones, la presión manométrica aquí, que sería la presión debido a quién en este caso, la presión debido al fluido, únicamente al fluido. ¿Por qué? Porque aquí hay presión atmosférica, ¿verdad? Entonces esta presión manométrica que aparece aquí es debida únicamente al fluido. Esa presión manométrica es 1500, ¿ve? 2500, eso es lo que me dicen. Esa es mi situación original. Me dicen, después se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua en 1500 pascales. Entonces, fíjense bien qué es lo que está sucediendo. Vengo yo, agarro el mismo recipiente y qué sé yo, por medio de una bomba o de aire o algo, un mecanismo, este mismo recipiente le empiezo a meter más aire, digamos por acá. Entonces, le empiezo a meter más aire, más aire. Eso es lo que estoy ejemplificando con este de acá. Entonces, hay más aire. Hay más cantidad de aire en el mismo volumen, lo que significa que aquí va a tener que cambiar la presión. ¿Ok? Porque, digamos, después de llenarlo de aire, vengo yo y cierro el recipiente y el aire está ahí metido, está más encajonado, ¿verdad? Entonces está ejerciendo más presión. Entonces, lo que me dice el ejercicio es, después se bombea aire adicional al interior, aumentando la presión del aire sobre el agua en 1500 pascales. Hay que interpretar bien eso. Ok, antes habría presión atmosférica aquí. Antes había presión atmosférica. Ahora aumenta, ok, aumenta en 1500 pascales. No aumenta a 1500 pascales. Entonces lo que me está diciendo es, después de meter el aire, la presión aquí en la superficie va a ser presión atmosférica más 1500 pascales. Eso es lo que me dice. ¿Ok? ¿Cuál es la nueva presión manométrica en el fondo? Entonces, fíjense bien, esto es básicamente interpretación del principio de Pascal.
Yo sé que la presión manométrica debido al agua, solo debido al agua, ¿ok? Solo debido a esta agua, yo sé que esa presión manométrica 1 era 2500. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Que si yo tengo un fluido cerrado y yo hay un aumento de presión en el fluido, entonces ese aumento de presión se va a pasar a todos los puntos. Así que estos más 1500 se van a pasar a todos los puntos. O sea que ahora la presión manométrica va a ser la misma presión manométrica que tenía antes, más 1500 pascales. Lo que significa que esa presión manométrica nueva, presión manométrica 2, va a ser 4000 pascales. ¿Ok? Ese inciso, súper fácil, interpretación del principio de Pascal, perfecto. Luego, fíjense bien, me pregunta a mí, inciso B, ¿cuánto deberá reducirse el nivel del agua en el recipiente extrayendo a través de una válvula en el fondo para que la presión manométrica en el fondo vuelva a ser 2500 pascales? La presión aquí arriba debido al aire sigue estando en esos 1500. Entonces ahí es un poquito de pensar, ¿verdad? Tendríamos una nueva situación. Ok, yo tendría una nueva situación en la cual yo tengo esto de acá. Yo tendría menos agua, ok, menos agua. Tendría la misma cantidad de aire. Por lo tanto, la presión en este punto sigue siendo presión atmosférica más 1500. Y ahora lo que me están diciendo es la presión manométrica en ese punto de abajo tiene que valer 2500. ¿Ok? Tiene que valer 2500. En otras palabras, lo que me están diciendo es, ok, yo sé que de esos 2500, 1500 son debido al principio de Pascal. Entonces lo que me están diciendo es que la presión manométrica debido al agua, que es la densidad del agua, por G por H, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1000, ¿verdad? Que son los 2500 menos los 1500 extra que hay debido al aire. Y ahí no terminé el ejercicio, pero ya son las 8, ¿verdad? Fíjense bien, ahí yo tendría cuánto es la profundidad, o sea, cuánto sería esto. Pero hay que leer bien lo que pide el ejercicio, porque no sé si yo lo estoy interpretando. ¿Cuánto deberá reducirse? Dice. Entonces, en realidad también tendría que encontrar yo cuánto era la altura original de agua. Yo encuentro cuánto es la segunda altura de agua y miro yo luego la diferencia, cuánto es lo que se redujo el agua. Pero todo pues partiría básicamente de saber encontrar cuánto es la presión manométrica debido al fluido y saber interpretar el principio de Pascal. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Con este, pues solo lo dejé planteado. Ustedes pueden intentar hacerlo en casa. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Y yo no, incluso, pero no los quiero agobiar con trabajo, ¿verdad? Lo podría dejar, digamos, como tarea corta, pero no, ¿verdad? Simplemente si quieren hacerlo, lo trabajan. Si tienen alguna pregunta, me la consultan por Telegram. Lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver tema nuevo. Dinámica de fluidos. Dinámica de fluidos son 2 temas básicamente. Y luego viernes y lunes haríamos ejercicios de dinámica de fluidos, ¿verdad? Ok, muchachos, si no hay consultas, entonces nos quedamos hasta aquí y pues continuamos con la teoría de dinámica el día de mañana.